y el pulsímetro te marca cuánto tienes de oxígeno. Ahí no hay dudas. Entonces, digamos que se acepta como normal que de 95 para arriba tú estás dentro de un rango normal, ¿ok? Pero para que tú tengas una idea, ¿no? Yo tengo 60 años de edad, ¿ok? Bien vividos, a Dios gracias, pero yo tengo 98, 99 de oxígeno. O sea, nadie tiene 100, a 100 no llega nadie. Entonces yo tengo, a veces tengo 98, a veces tengo 99. Y tengo 60 años, o sea, no hay explicación para que una persona de 50 y 40 tenga menos, ¿ok? O sea, 98 es la cifra estándar de salud, ¿ok? Bien, entonces, si tú ves que tu familiar no tiene 95, ya no, sino comienza a tener 94, 93, 92, 91, 90, 89, ¿no? Hasta ahí comienza a preocuparte, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay razón para que los valores de oxígeno bajen en el pulsímetro. ¿Por qué tendría que bajar? ¿No? Entonces un paciente que está tranquilo, obviamente si tú te agitas y subes la escalera y te mides, obviamente va a haber una variación. Pero si tú estás tranquilo y pones tu dedo en el pulsímetro, el equipito va a marcar lo que tú tienes de oxígeno. Y entonces es por eso es importante tener este equipo. Porque la última paciente que me acaba de llegar y la cual motivó que yo llegue un tanto retrasado al programa y tuve que decirle a Fernando Armas, Fernando, anda distrayendo a nuestros amigos porque yo tengo este problema con la paciente. Entonces Fernando me dijo, Fernando, no hay problema, tú tranquilo atiende a la paciente y yo me encargo. Y le agradezco a Fernando Armas la gentileza, ¿ok? Pero me trae una paciente que tiene 64, o sea, ahí no hay mucho que hacer. ¿Qué puedes hacer por esa paciente? ¿No? Entonces, a Dios gracias, bueno, hasta ahora la he estabilizado y yo ahora tengo que regresar, ¿no? Porque, ¿qué va a hacer la pobre paciente? ¿Y a hospitales? ¿A dónde va a ir? ¿Ok? Entonces, muchas veces los cuadros son engañosos, porque cuando un paciente está entre 94, 93, 92, 91, 90, tú no sabes cuál puede ser el segundo paso. Y hay muchos pacientes que se empeoran rápidamente, ¿no? Y en un solo día hacen coagulación pulmonar, ¿no? Hacen su inmunotrombosis, ¿no? Y se van al suelo. Y si en esos momentos no tienes oxígeno, no tienes enoxieparina o heparina, ya perdiste a tu paciente. En un día, en un 24 horas se va. Y tú lo veías que el paciente ha estado contigo conversando, ¿no? Ha estado más o menos estable, pero la caída es brusca. Por eso, ¿no? No te puedes confiar. Y por eso ese aparatito, ese pulsímetro, es algo que te lleva tu cable a tierra. Ese no te engaña, ¿ok? Y entonces es importante que te organices y averíguate quién del barrio, quién de la cuadra, quién tiene ese aparatito. Porque, ¿no? Cada 2 horas una medidita, entonces ya tú vas teniendo una referencia. Cuando un paciente ya pasa los 88 hacia abajo, ¿no? Puede haber una caída libre. Y ahí necesitas, no solamente, necesitas varias cosas. En primer lugar, ya necesitarías un corticoide a la vena. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando un paciente ya está en esa situación, ¿no? De que le falte el aire, ¿no? Cuando le falta el aire está desesperado, los vasos sanguíneos se colapsan, se cierran. Y encontrarle la vena a un paciente es dificilísimo, ¿no? A veces le hincas, tratas de encontrar vena y no encuentras vena. Y no tienes cómo ayudarlo. Y eso es importante porque cuando el paciente comienza a chocarse, comienza a bajarle la presión, ¿no? Las venas no las encuentras y tú, para ayudar a ese paciente, tú necesitas un corticoide que es muy poderoso, que es la metilprednisolona. Pero si no le encuentras vena, ¿cómo haces para ponerle medicamento? ¿Cómo haces? ¿No? Por eso no hay que esperar hasta esos niveles
de un estado deplorable del paciente. Ahora, le pones la metilprednisolona con la intención de que rápidamente puedas desinflamar el pulmón que está hinchado, y como el pulmón está engrosado, no pasa el oxígeno. Entonces, por más que el paciente chupa y chupa oxígeno, no pasa. Entonces el médico le pone la metilprednisolona en la vena al paciente para tratar de que el pulmón, ¿no?, se adelgace, la pared se adelgace, y entonces pueda pasar bien el oxígeno. Ahora, además de eso, no solamente tú estás luchando con que la pared del pulmón se ha hinchado, sino que por otro lado, mientras que el pulmón se está hinchando por un lado, una especie de edema, de hinchazón, de flebosis, por otro lado está que se coagula la sangre por dentro. Y entonces, como se coagula la sangre no puede pasar. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, en los ríos cuando hay piedras, cuando hay árboles, cuando hay suciedad? El agua no encuentra su cauce libre y se desborda pues el agua, ¿no? Y se sale el agua y se lleva los embríos, las chozas, todo se lleva. Igualito pasa en el ser humano. Cuando hay una coagulación, la sangre viene con todo y se encuentra con que no hay paso. Como no hay paso, toda la sangre se acumula, y entenderás que si la sangre se acumula, hay mayor presión. Y como hay mayor presión y los vasos están débiles, se sigue rompiendo y aumenta otra vuelta el problema. Entonces tú necesitas, ¿no?, urgente heparina. Y la que más se recomienda es la enoxieparina. Pero el asunto es, ¿de dónde conseguimos enoxieparina? ¿De dónde? A mí ya se me acabó, ¿ok? Así que estoy ahora con heparina, pero la heparina le tienes que poner cada 12 horas al paciente. Entonces tienes que estar rezando que al paciente le alcance para que llegue al día siguiente, ¿no? Entonces, ahora, aparte de eso, de que tienes la coagulación y tienes el edema, la inflamación, el oxígeno. Si el paciente no tiene oxígeno, a una presión importante, ¿cómo hace el pobre paciente? Entonces, ¿qué cosa yo he hecho con esta paciente? Le digo, mira, le he dicho a la señora, a ver, yo te voy a ayudar, ¿no? Déjalo aquí al paciente en mi consultorio sentadito, ¿no? Aquí oxígeno no le va a faltar, ¿ok? Y vayan ustedes a buscar oxígeno. Vayan a buscar. Y son 3 pacientes que tengo. Los 3 están sentaditos ahí, con su oxígeno, que les estoy facilitando, porque es lo mínimo que puedo hacer por ellos, pero le digo, vayan a buscar oxígeno urgente. Entonces es importante que todos los peruanos tengan un mapa, una referencia de dónde pueden conseguir oxígeno. Averigüen, porque los pacientes me dicen, doctor, he llamado y me dicen que no, que recién están haciendo pedidos y no hay oxígeno hasta de aquí a 3 días. Y eso que no estamos en Loreto, pero ya en Lima comienza a ponerse esa situación. Ahora, hay otra cosa que ustedes tienen que ver. Estos pacientes, por ejemplo, ya, yo les digo, ya están estables, consigan oxígeno, ¿ok? Entonces ellos se consiguen un oxígeno en su casa. Pero ¿cuál es el problema? A la hora que salen de mi consultorio o a la hora que salen de un sitio donde hay oxígeno, hasta que se vayan a su casa, mucha gente vive pues en San Juan del Lurigancho, vive en Villa María del Triunfo, vive en la Tablada del Lurín, otros viven por Puente Piedra, y hasta que llega, el paciente se desespera. Se desespera y entra en trompo. Porque el paciente, cuando está mal, crea una dependencia fuertísima con su tanque de oxígeno. Por eso, queridos amigos, ¿no?, el consejo, no permitan que su paciente se ponga tan mal que después no hay cómo ayudarlo. Y para eso, ¿no?, el pulsímetro es una forma muy, muy rápida de definir eso. Porque los otros, bueno, como médico, cualquier médico lo puede diagnosticar por la frecuencia respiratoria, por la frecuencia cardíaca, por
por la coloración de los labios, pero ustedes no son médicos y no se van a dar cuenta. Por eso hay que organizarse en ese sentido. Vamos a un corte y volvemos.